Entre Sora y Estaol. Puede sentarse, hermano. Ya hemos orado para que esta palabra no tan solo sea oída, sino también puesta por obra. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues esta historia ya es muy conocida por muchos de nosotros. Se trata de Sansón, uno de los jueces de Israel, y que dice aquí lo que acabamos de leer. Estábamos leyendo acerca de su nacimiento, cómo fue algo fuera de lo común, fue algo sorprendente el nacimiento de Sansón, porque fue a través de la voluntad divina. Dios mismo anunció que nacería este hombre y que tenían que conservarlo sus padres. Dice aquí la palabra que lo tenían que conservar como un nazareo, es decir, como una persona apartada del pueblo de Israel. De por sí el pueblo de Israel, déjeme decirle algo, el pueblo de Israel era una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. Todo lo que nosotros lo aplicamos a la iglesia en el Antiguo Testamento era aplicado al pueblo de Israel. Es decir, era una nación que estaba dedicada exclusivamente al servicio a Dios. Sin embargo, dentro de esos escogidos, dentro de ese pueblo elegido, había escogidos. Y a esos escogidos, una connotación que se les aplica en la palabra es que eran nazareos. Eran personas que estaban dedicadas exclusivamente para Dios. Y así fue como Dios determinó que fuera Sansón. Sí, dice la palabra del Señor que esta mujer era estéril, no podía tener hijos, pero en la providencia de Dios, Dios le permite tener este hijo. Y vemos cómo dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Quiere decir que desde que él fue, antes incluso de ser concebido, Dios ya lo tenía apartado para algo específico, para algo grande. Pero vamos a ver cómo aquí hay personas que dicen que el ser humano en realidad no tiene libre albedrío. Y con la historia de Sansón podemos ver que eso no es cierto. Dios tiene planes para el hombre. Dios tiene cosas buenas, buenos propósitos, pero el hombre puede echar a perder esos planes. Dios quería cosas, como le acabo de decir, cosas grandes para su pueblo, y que a través de Sansón iban a suceder. Sin embargo, no sucedieron como había determinado Dios. ¿Por qué? Usted y yo sabemos cuáles fueron, o cuál fue el principal pecado de Sansón. ¿Cuál fue el primer principal pecado de Sansón? ¿Mande? Tomar mujeres que no debía. Era un hombre muy lujurioso, exactamente, hermano. Era un hombre muy lujurioso. Yo espero que, a ver, ¿cuántos hombres lujuriosos hay aquí? Pues nadie va a decir, ¿verdad? Pero lo cierto es que en el género masculino es muy dado caer en este tipo de problemas. Es muy dado caer en este tipo de problemas sexuales. Y no porque el hombre haya nacido con este defecto, sino que lo que pasa es que el desarrollo hormonal, la biología lleva a que esto sea algo más frecuente en el género masculino. Pero bueno, no vamos a hablar de biología, solo vamos a decir que Dios, desde que estaba en el vientre de su madre y aún desde antes, estaba teniendo un propósito específico con Sansón. Aquí vemos en el verso 24 que decía que el niño crecía y Jehová lo bendecía. Pero llegó un momento en que, a pesar de que él veía las bendiciones de Dios, de que él veía que Dios estaba con él, a pesar de eso, él cayó en la trampa de Satanás y empezó a desarrollar esta
esta conducta pecaminosa. Empezó a andar con mujeres que no le convenían. Y esto, cuando nosotros desobedecemos la voluntad de Dios, sabemos que estamos cometiendo pecado. Y el pecado es algo que destruye, hermano. Eso es lo que en esta hora quiero que veamos. A lo mejor usted ya sabe la historia de Sansón, pero quiero que desmenucemos los pasos o todas las situaciones en las que vivió Sansón, que a pesar de ser un hijo de Dios, que a pesar de que contaba con la bendición de Dios, eso no lo exentó de padecer a causa del pecado. Porque si bien Dios es amor, Dios nos perdona, Dios es misericordioso, pero hay una ley inquebrantable que Dios estableció para todo ser viviente. Y esa ley dice que el alma que pecare, esa alma morirá. Y vamos a ver qué pasó en la vida de Sansón. Vamos a ver lo que perdió Sansón a causa del pecado. Nosotros estábamos viendo, no recuerdo en qué, creo que el jueves pasado, acerca de el fruto del Espíritu, y veíamos del fruto, la última característica mencionada. ¿Cuál fue? Lo que nos habla la palabra de Dios en Gálatas acerca de las características del fruto. ¿Qué es lo último que menciona? Amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio. Dice en el capítulo 16 de Jueces: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera. ¿Y qué hizo? Y se llegó a ella. Vean cómo lo primero que perdió Sansón, estamos hablando acerca de las cosas que perdió Sansón. Lo primero que perdió Sansón, ¿qué fue? El dominio propio. Perdió el dominio propio. ¿Por qué? Porque él ya sabía que hacer eso era algo que no estaba bien. Sabía que él había sido dedicado a Dios, y aparte de que había sido dedicado a Dios, él no se podía llegar a mujeres que no fueran de su mismo pueblo, y menos que fueran una mujer de este tipo. Entonces vean cómo una persona que está siendo influida por el enemigo es una persona que pierde el dominio propio. Es una persona que no puede por sus propias fuerzas o con sus propias fuerzas salir adelante. Empieza a cederle autoridad al mal, y el mal empieza a tomar dominio de esa persona. Por eso Jesucristo habla acerca de la esclavitud, que quien comete pecado viene a ser esclavo del pecado. Y una vez que una persona es esclava del pecado, ya no puede actuar por sus propias por sus propias fuerzas o con su propia mente. Si es una persona que es un títere en manos del pecado. Por eso hay personas que se dan cuenta de la condición en la que se encuentra. Por ejemplo, una persona que es alcohólica es una persona que cuando está en su juicio le dice a su mujer, si es una persona casada, es a la primera persona con la que se dirige: ya no voy a volver a tomar, te lo prometo, pero no te vayas de la casa. Y le baja el cielo y las estrellas, pero pasa un tiempecito y vuelve a caer en lo mismo. Y así hay muchas cosas. De hecho, es una característica propia de una persona que está influida por el pecado. Estamos hablando de un hábito que todos decimos es malo, pero ¿qué le parece el hábito de endeudarse? Es
Eso también es malo. Y sin embargo hay mucho pueblo cristiano que vive endeudado. No nada más me refiero a la iglesia de aquí, sino a mucha gente que es cristiana, pero tiene este hábito. Y yo le quiero preguntar, ¿es pecado vivir endeudado? Ay, no, hermano, no, lo que pasa es que el sueldo no me alcanza, hermano. Y buscamos justificaciones. Pero la palabra de Dios nos dice, no debáis nada a nadie. ¿O no dice así la Biblia, Romanos capítulo 13? No debáis nada a nadie. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros vivimos con deudas? Vivimos endeudados porque no sabemos administrar el dinero y sabemos que estamos en una condición mala, que no estamos tranquilos porque siempre nuestros acreedores llegan a la hora de la comida, ¿verdad? Y ahí están tocando y ni siquiera te dejan comer a gusto. Bueno, hay personas que ya se enconcha y, como se dice vulgarmente, les vale que les vayan a cobrar. Pero no, eso no es el propósito que Dios tiene para nosotros, que vivamos endeudados. Ni que te andes escondiendo de las personas, ni que te andes enojando con el que te prestó, porque luego sucede esto, para que ya no te estén cobrando, la persona se hace la sentida y se enoja para que ya no le estén cobrando. O sea, esas tácticas ya se las sabe uno. Y creemos que estamos bien, pero estamos mal. Y decimos, ya no voy, después de esto, después de la Navidad, ya no me vuelvo a endrogar. Después de mi cumpleaños, ya no me vuelvo a endrogar. Después de esto, ya no vuelvo. Y a los pocos días o las pocas semanas, otra vez estás en lo mismo. Así es el pecado, nos hace perder el dominio propio. No lo podemos controlar. No lo podemos controlar. Y así estaba este hombre Sansón. Veía una mujer y la codiciaba y la deseaba. Bueno, ¿qué otra cosa perdió Sansón? Vamos a ver verso 19 del capítulo 16, ¿qué dice? Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Gracias, hermana Clara. Cuando este hombre cayó en las garras del pecado, en las garras del mal, ¿qué fue lo primero que perdió? Perdió la fuerza, perdió el poder, bueno, la cabellera, pero ahí es donde radicaba su fuerza y el poder que Dios le había dado. Una persona que no tenía poder. Cuando una persona de allá del mundo que no conoce a Cristo cae en las garras de los hábitos pecaminosos, como decíamos hace un momento, es una persona que no puede por sí misma salir adelante. No puede, por más que quiera, no puede salir adelante. Necesita ayuda esa persona. Pero cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, caemos en pecado, perdemos, aparte de nuestra voluntad y nuestro dominio propio, perdemos el poder que Dios nos ha dado. Perdemos el poder que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado poder. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el poder que Dios le prometió a su pueblo tener. Cuando nosotros caemos en situaciones pecaminosas, el Espíritu Santo se abate. Siempre hablamos de que la llama del Espíritu, pero en ese momento solamente quedan brasas. Ya no hay llamas, solamente quedan brasas, si es que quedan.
Y nuestra vida se vuelve fría, se vuelve apática. Antes nos gustaba orar, nos gustaba leer la palabra. Hoy ya no nos interesa eso. ¿Por qué? Porque hay algo que nos está apagando, nos está quitando la fuerza. Y eso se llama pecado. Eso le pasó a Sansón. Lo primero que hizo esta mujer fue quitarle el cabello donde radicaba su fuerza. ¿Has comparado tu vida actual, espiritualmente hablando, con la vida que tú llevabas cuando conociste a Jesucristo? O después de que veniste de ese congreso bien lleno de la presencia de Dios, ¿has comparado esos momentos espirituales de gloria en los que tú decías, mi copa está rebosando, con la situación espiritual con la que tú estás viviendo actualmente? Si tú me dices, ay hermano, aquel congreso fue una cosa de niños, ahora vivo en victoria, vivo en el poder de Dios. Que me echen a los toros de Bazán, como leíamos hace ratito en el Salmo 22. Aquí me los pongo parejos. ¿Cuántos vivimos así? ¿Por qué? Es necesario que nos analicemos. ¿Qué nos ha enfriado? Porque yo creo que cuando usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted percibió un cambio en su actitud, un cambio en su vida. Una situación que quizás lo tenía triste, lo tenía preocupado, eso se fue. Y empezó usted a sentir una llenura, algo que satisfacía su vida, algo que lo hacía sentirse diferente. Si es que en verdad usted aceptó de corazón a Jesucristo. Pero ahora, ¿en qué situación nos encontramos? No queremos orar, no nos gusta leer la palabra, no nos gusta cantarle a Dios. ¿Por qué? Aquí lo dice muy claro. Este hombre cayó en manos de esa persona, de esta mujer. Y al caer en sus manos, ella lo despojó de ese poder, de esa fuerza. Dios no quiere que vivamos así, hermano. Dios quiere que nos levantemos. Amén. Que el dominio propio esté siempre en nosotros. Aunque tú veas a una mujer hermosa, aunque tú veas a un hombre, ¿cómo te puedo decir? Aunque tú lo veas como un papacito, pero que tú digas, eso no es de Dios. Y en tu nombre, Señor, echo fuera todos esos malos pensamientos que vienen a mi mente. Porque de todos, hermano, todos tenemos malos pensamientos. Nadie puede decir aquí que no tiene malos pensamientos. Todos tenemos malos pensamientos. Pero la diferencia cuando estamos en el poder de Dios es que podemos echar fuera esos pensamientos en el nombre de Jesús. Pero cuando nuestra vida la llevamos en una vida sin poder, una vida en derrota, esos pensamientos van a venir y nos van a atraer y nos van a seducir. Y vamos a caer como cayó Sansón. ¿Qué más perdió Sansón? Perdió el dominio propio, perdió el poder, la fuerza. ¿Qué más perdió? Vamos a ver qué nos dice la palabra en verso 21. Verso 21. Si alguien lo quiere leer, por favor. A los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Gracias, hermana Clara. ¿Qué le hicieron al pobre de Sansón, hermano? Le sacaron los ojos. Qué situación tan triste. Qué situación tan humillante. Yo creo que de nuestros sentidos, el sentido que más valoramos es la visión.
Porque a lo mejor puede ser, si te ponen a escoger, ¿qué quieres? ¿Que te corte la mano o que te saque los ojos? Pues nos van a doler las dos cosas, pero pues córtame la mano. Pero los ojos, ¿qué quieres? ¿Que te corte, que te quite la lengua o los ojos? La lengua, pastor, me vas a hacer un favor porque soy bien chismoso, soy bien mentiroso, soy bien murmurador. Pero los ojos, yo creo que es de los sentidos más importantes que tenemos, los órganos más sentidos. Y vea que lo que le hicieron a Sansón, le sacaron los ojos. Aparte del dolor que sintió, hermano, porque no había anestesia. No había anestesia. Y esa gente que lo hizo lo odiaban porque Sansón se había burlado de ellos más de una vez. Lo odiaban. Hasta han de haber gozado sacándole los ojos a Sansón sin anestesia. Si nosotros nos hiciéramos una herida, imagínense hacernos una herida y decir, y vamos a la clínica porque vemos que está muy abierta y nos dicen, pues tengo hilo pero no tengo anestesia. A puro valor te aguantas. Vamos a estar dando gritos. ¿Por qué? Porque duele. Ahora imagínate perder la visión, perder esos órganos tan importantes y después de eso quedarte sin vista. Vea cómo la palabra de Dios siempre nos ilustra o nos da unas ilustraciones acerca del que el pecado nos quita la vista. El día de la Biblia hablábamos de un hombre que dice la palabra que no hacía caso de la palabra de Dios. No hacía caso, veía lo que decía la palabra y no le importaba, lo leía y a lo mejor hasta se lo sabía de memoria, pero no la obedecía. Y entonces viene un juicio sobre él, viene un juicio de parte de Dios sobre este rey y dice la palabra que también le quitaron los ojos. ¿Quién fue este hombre? ¿Se acuerdan? ¿Quién? Sedequías. Fue el último rey de Judá. Sedequías fue el último rey de Judá y a este hombre también le sacaron los ojos. Entonces vea, el pecado en los hijos de Dios produce la pérdida del dominio propio, la pérdida del poder y también produce la pérdida de la visión. Pérdida de la visión. Usted va a decir, pero yo veo muy bien, hermano, incluso usted está miope y yo no uso lentes. Pues sí, yo estoy miope, pero no le hablo de la visión humana, le hablo de la visión espiritual. ¿Sabe usted cuán importante es que usted y yo como hijos de Dios tengamos visión espiritual? ¿Sabe usted cuán importante es que tengamos una visión aguda de lo espiritual en nuestra vida? Si no tenemos esa visión espiritual, vamos a vivir la vida como la vive cualquier persona que no tiene a Dios en su corazón. Si no tenemos esa visión, vamos a fracasar. Si no tenemos esa visión, vamos a cometer muchos errores en nuestra vida. Si no tenemos esa visión, vamos a estar tristes. Como estuvieron, yo creo que Sedequías y Sansón, porque ya no podían ver. Para muchos quizás es una locura lo que le estoy diciendo, pero no es una locura, hermano. Dios dice la palabra que Él nos puede hacer ver lo que Él está viendo. Dios nos comparte lo que Él ve. ¿Cuántos creen esto?
Si tú tienes a tus padres y le preguntas a tu papá, o a lo mejor ya no los tienes, pero cuando eras niña o cuando eras niño y tú le preguntabas algo a tus padres, que te lo explicaran, se regocijaban diciéndote, no te lo voy a explicar. No, yo creo que si se lo pedíamos de buena manera, hiciera algo prudente de enseñárnoslos, ellos lo hacían, nos enseñaban. ¿Cuántos aquí tienen un oficio? Y si tu hijo se acerca contigo y te dice, papá, quiero que me enseñes lo que tú sabes, ¿le vas a decir que no? Si tú eres carpintero, eres electricista, eres plomero y alguno de tus hijos se interesa en hacer lo que tú haces, que te diga, papá, te quiero ayudar, tú le vas a decir, no, vete por ahí, no me sirves para nada. ¿Lo vas a correr? No, a menos que estemos locos lo haríamos. Pero si no estamos locos, hasta nos daría gusto, nos sentiríamos contentos de que nuestro hijo quiere hacer lo mismo que yo, aprender algo, ser una persona productiva para la sociedad. Nos daría mucho gusto, pues Dios es así también. Dios quiere que aprendamos a ver lo que Él ve. Él desde arriba ve las cosas muy diferentes. ¿Cuántas veces nosotros vamos en el camino y si tú manejas y vas en la carretera y te encuentras con un percance y no viste la aplicación de los mapas y dices, híjole, ya aquí me trabé, ya me atoré en el tráfico? Si hubiera visto la aplicación, si hubiera visto las noticias, y nos quedamos con el si me hubiera, y en ese momento tú te estás complicando la vida porque ya te atoraste ahí y vas a tener que estar desde unos cuantos minutos hasta muchas horas ahí perdiendo el tiempo. En medio del calor, con sed, que ya te dio ganas de ir al baño y ahora ¿dónde hago? ¿Todo por qué? Por no ver las cosas desde arriba. Esas aplicaciones de mapas te mandan lo que está en el camino porque hay satélites allá arriba que mandan la señal para que nosotros veamos. Ahora imagínate Dios en tu vida. Nuestra vida es un camino, hermano. Nuestra vida es un caminar. Y Dios es como ese satélite. Y tú puedes tener acceso a Él. Pero no nos gusta. A veces le dedicamos más cosas a cosas vanas de la vida. Ya no quiero poner ejemplos, pero tú sabes a lo que le dedicas más tiempo en la vida. ¿En qué te afanas? ¿En qué pierdes el tiempo? Jesucristo dijo, busca primeramente el reino de Dios. Y mire que cuando buscamos el reino de Dios, Dios nos revela. Dios nos revela lo que tiene para nosotros. La Biblia nos habla de un profeta que buscaba siempre estar en la presencia de Dios. Ese profeta se llamaba Eliseo. Y dice la palabra que él decía cuando se presentaba delante de un rey o de cualquier otra persona a la cual él tenía que darle un mensaje, él les decía, vive Jehová del cual estoy delante de su presencia. Imagínate, era un hombre que estaba siempre en la presencia de Dios. Iba a todas partes y sabía que la presencia de Dios estaba con él. Y cuán importante es que nosotros pensemos diariamente que la presencia de Dios está con nosotros. Créame usted que si usted y yo tuviéramos esa visión, ese concepto, no cometeríamos tantos errores en nuestra vida, no caeríamos en tantos pecados, no desobedeceríamos tanto la Biblia, porque sabemos que Dios está aquí junto a mí. Y que si Dios está junto a mí,
yo no puedo desobedecerle. Él me está viendo lo que yo estoy haciendo. Si Dios estuviera ahí, le estarías echando piropos a la mujer que pasa a tu lado. Si Dios tú lo visualizaras y supieras que está ahí a tu lado, te la pasarías tanto tiempo perdiendo ahí en las redes sociales. ¿Hablarías mal de otra persona sabiendo que Dios te está escuchando? No, nos abstendríamos de hacer muchas cosas que dañan nuestra relación con Dios. Nos abstendríamos de hacer muchas tonterías, hermano. Pero desgraciadamente nuestro pensamiento nos dice: yo estoy acá en la tierra, Dios está allá en el cielo, en el tercer cielo. Él está muy ocupado en otras cosas y no me ve. Cuando que la palabra de Dios dice que no podemos huir de su espíritu. Si nos vamos a lo más alto de la montaña, ahí está Dios. Y si bajáramos a lo más profundo, aún ahí su presencia nos seguirá. Es algo risorio que queramos escondernos de la presencia de Dios. Sin embargo, Eliseo decía: yo estoy en la presencia de Dios. ¿Y sabes qué pasaba con este hombre? Con Eliseo. Dice la palabra que el pueblo de Israel estaba en guerra con el pueblo de Asiria. Estaban en pleito Israel con Asiria. Y Dios, a través de Eliseo, le revelaba al rey de Israel las estrategias que iba a usar el enemigo para atacarlos. ¡Aleluya! Es real, hermano. Bueno, yo creo que la palabra de Dios es real. Dice la palabra de Dios que el rey de Asiria, es decir, el rey enemigo, convocó a su gente de la corte y le dijo: pero ¿cómo es posible que nosotros vamos a atacar al pueblo de Israel y ellos ya saben lo que vamos a hacer? ¿Cómo es posible? ¿Quién es el chismoso que les va a decir todo a ellos? Y alguien le dice: no hay nadie aquí que te desobedezca, rey. Lo que pasa es que allá está Eliseo. Y todo lo que nosotros vamos a hacer, Dios se lo revela. Ese es nuestro Dios poderoso. Un Dios que nos revela las situaciones, hermano. Él nos revela las situaciones que vamos a vivir. En verdad, hermano, en verdad. En verdad. Una vez, cuando yo trabajaba en la noche, que todavía no me daban mi plaza, y estaba trabajando en las noches, recuerdo que venía a la reunión de los jueves y salí, y tenía que salir a las 7:15 para las 8, porque la hora de entrada era 8:30. Y me salía a veces un poquito más tardecito, pues con tal de que no se viera feo, de que en aquel tiempo era el copastor y que el copastor se iba a mitad de la predicación. Entonces procuraba esperarme un poco de tiempo. Y esa vez se me hizo tarde y salí, llegué ahí al crucero, pasé la vía. Y clarito oí una voz que me dijo: vas a atropellar a alguien. Y yo hasta me dije, ay, llevaba puesta el sonido y digo: así es la letra de la canción. No, así no va la canción. El chiste es que a la hora de que, eso fue más o menos a la altura de la DO, cuando doy la vuelta para entroncarme, para el entronque hay a la altura de la choza, da uno ahí la vuelta,
se me sale un hombre y corriendo. Y cuando lo traté de esquivar, pero sí llegué a pegarle con el espejo retrovisor. Y digo, o sea, yo me quedé sorprendido porque digo, ¿cómo Dios me previno que lo que iba a hacer? A lo mejor si hubiera ido más rápido, porque para esto atenué la velocidad, vuelvo a repetirle, ya iba sobre tiempo y iba rápido, pero atenué la velocidad y me dio tiempo de librar el atropellarlo de una forma más, pues ahora sí, más de lleno. Y esa vez digo, cómo Dios hasta en los más mínimos detalles está ahí presente, previniéndonos. Es real, hermano, es real, pero tenemos que creerlo. Muchas veces Dios quiere hablarnos, pero si en nosotros hay incredulidad, si lo limitamos y decimos, ay no, es que Dios ya no hace lo que hace en el pasado. Claro que sí, Dios hace lo que hace en el pasado y aún más grande, porque Jesucristo dijo, y cosas mayores que estas ustedes van a hacer. Entonces, ¿dónde está nuestro pensamiento? ¿Dónde está nuestra cabeza? Tenemos que aprender viviendo en las verdades de la palabra de Dios. Creer que si nosotros mantenemos nuestra visión agudizada, Dios nos va a prevenir de muchos peligros, de muchos males. A veces nosotros como padre le decimos a Dios, Dios mío, pongo a mi hijo en tus manos, cuídalo. Pero no le decimos, Dios mío, dame la sabiduría para poder guiarlo, para poder entenderlo. No sabemos a veces cómo pedirle a Dios para que nos vaya bien en la vida, pero Dios es capaz de revelar. Tú no necesitas andar revisando el celular de tu marido o andar revisando el celular de tu esposa. Dios te va a decir si te pone los cuernos. En serio, hermano. Y sabes que no tan solo te va a decir si te pone los cuernos, Dios le va a poner un hasta aquí. Pero ¿qué tenemos que hacer? Estar en la presencia de Dios. Porque por aquí sospechamos algo. A la presencia de quién vamos? Vamos a la presencia de la otra persona a echarle pleito. Es mío, ¿por qué me lo quitas? ¿Quién te sientes que eres tú? Dios mío. Entonces, ¿quién es Dios para nosotros? ¿Dónde ponemos a Dios? Dios te revela si tus hijos están cayendo en situaciones que no son gratas. Dios te revela todo, hermano. Dios te revela quién te va a traicionar. Dios te revela tantas cosas. Pero tenemos que estar en la presencia de Dios. Enamórate de estar en la presencia de Dios, hermano. Enamórate de estar en su presencia. Dice la palabra que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de pecadores, son las cosas que Dios tiene reservadas para los que le aman. Cosas que ni te imaginas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Vencer el pecado. Sansón fue un hombre que sucumbió al pecado. ¿Qué otra cosa perdió? Ahí mismo en el verso 21. Si alguien lo quiere leer, a los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, le llevaron a casa y le ataron con cadenas para que muriesen en la cárcel. Bueno, lo de le sacaron los ojos ya lo vimos, pero dice que lo ataron con cadenas. ¿Y qué más le hicieron? Se lo llevaron a Gaza. Lo ataron y se lo llevaron. Así viven las personas que están caminando en pecado, que no buscan a Dios. Viven atadas.
Hay personas que piensan que esto es juego. Dicen, ay no, Dios ya me desató. Acuérdense que Sansón vivía en bendición. Dios lo había escogido. Desde antes que naciera, Dios ya lo tenía reservado. Pero era un hombre que no creía de lleno en la palabra de Dios. Porque si hubiera creído de lleno no hubiera pecado. Y el pecado lo ató. El pecado lo ató. El pecado ata, hermano. El pecado no nos deja libres. Hay pecados que son así como la humedad en las paredes. Empieza así por una manchita que tú dices, luego se quita la manchita, pero no, empieza así a crecer en nuestro corazón hasta que llega finalmente a ser algo que destruye. Así es el pecado, y así lo describe la palabra que le sucedió a Sansón. Dice que lo ataron con unas cadenas pesadas. Puede ser que a lo mejor tú digas, yo soy libre, a mí nadie me ata, ni siquiera mi marido, porque yo soy bien feminista y mi marido no me va a hacer nada. Pero esas ataduras y cadenas pesadas no se ven. Es algo que no te tiene a ti quieto, que no te deja moverte a gusto, que tú ves que quizás los demás se ríen y gozan la vida y tú no puedes. Vives atado. Esas son ataduras, hermano. Por no decir que a veces hasta nos amargamos y vivimos una vida amargada. Oye, pero ¿qué no eres cristiano? Sí, soy cristiano, pero amargado. ¿O qué no puedo? No, pues sí. Si quieres vivir así está bien. Pero eso no es vivir en Cristo. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Así Dios quiere que seamos. Aquí este hombre dice que lo ataron y se lo llevaron a otro lugar. Quiere decir que lo sacaron de su zona de confort, de su zona de comodidad, y ya no se sentía a gusto. Ya no se sentía a gusto. Dios no quiere esto para nosotros, hermanos. Si tú has dejado que a lo mejor sentimientos en tu vida vengan y sean así como esas cadenas que te empiezan a atar, empieza a reprender todo eso. Empieza a decir, no, la amargura se va de mi vida, la ira se va de mi vida, la tristeza se va de mi vida, la ansiedad se va de mi vida, y viene la paz de Jesucristo, y viene la esperanza de Jesucristo, y yo recibo el amor que Dios me da. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermano. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y cualquier descuido que tengamos, ahí va a llegar Satanás con sus grilletes y te los va a poner para que no avances, para que estés atado. Y te va a llevar a una zona de oscuridad, que aunque tú estés viviendo libre, vas a sentir que no estás siendo libre. Dios no quiere esto. Entonces, acuérdese lo que perdió Sansón. Perdió el dominio propio, perdió el poder o la fuerza, perdió la visión y perdió la libertad. Y finalmente, la quinta cosa que perdió, versículo 30, si alguien lo quiere leer. Dijo Sansón, muera yo con
principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Gracias, hermana Clara. Mire cómo terminó Sansón. Mire cómo terminó, hermano. Muera yo con los filisteos. ¿Usted cree que ese haya sido realmente el propósito de Dios para Sansón? No. Un hombre que fue escogido, que yo creo que cuando llega Dios a dar el mensaje a través del ángel a Manoah, yo creo que iba muy feliz y muy contento el ángel a darles instrucciones a esos padres. Su hijo va a ser grande, que no beba sidra, es decir, que no se deje influenciar por pensamientos que vienen por estar con esas bebidas. Déjenle crecer su cabello. Y llega el ángel a darle instrucciones a Manoah y a su mujer. Y después dice la palabra que el niño iba creciendo y Dios lo bendecía. Dios estaba ahí bendiciéndolo día tras día, bendición y bendición. Lo mismo que hacía con Adán y Eva. Pero llegó un día en el cual ellos dijeron: pinta tu raya, Dios, porque ahora yo voy a hacer lo que yo quiero. Y veamos las consecuencias de todo eso. Yo creo que al que más le dolió en su corazón todo esto fue a Dios. Fue a Dios. Porque yo no creo que haya sido el propósito de Dios que él terminara, que Sansón terminara diciendo: muera yo con los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Era un pueblo sanguinario en aquel tiempo. Era gente idólatra, era gente perversa, era gente violenta. Y en medio de ellos murió Sansón. Qué triste, hermano. Qué triste es cuando quizás a alguien que ha conocido a Cristo por el pecado muere a raíz de no poner su confianza en Dios. Muere a raíz de no saber escuchar la voz de Dios. Muere a raíz de no tener la visión agudizada espiritualmente. Muere por no tener dominio propio. Qué triste situación. Y sin embargo hay muchas personas que conocen a Cristo y mueren de esta forma. Qué triste, hermano. Pero ese no es el propósito de Dios. Dios dice que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Dios quiere que vivamos esta vida sabia y reposadamente. Así lo dice la palabra. Aprendamos a vivir nuestra vida sabiamente y recordemos todo lo que perdió Sansón. Perdió el dominio propio, perdió la fuerza o el poder de Dios, perdió la visión, perdió su libertad y finalmente perdió su vida. Ponte de pie, hermano, en esta hora. Si hay alguna situación que tú estás pasando, a lo mejor no es un pecado grande, aunque no hay pecados chiquitos ni pecados grandes. Puede ser simplemente una emoción, pero que tú sabes que esa emoción no tiene que estar en tu vida, porque no es grata delante de Él. Puede ser falta de perdón,
envidia, ira, contienda, rencor, resentimiento. Yo no sé qué hay en tu vida, pero ¿sabes qué? Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y Él en esta hora quiere que te pongas a cuentas con Él, porque Él no quiere que tú pierdas todo lo que perdió Sansón. Él tiene grandes cosas para ti. Y hoy es el tiempo agradable, hermano. Hoy es el tiempo de restauración, de reconciliación con Dios. Señor, en esta hora venimos delante de ti para darte gracias, porque tú nos previenes a través de tu palabra. Dice tu palabra que es útil para enseñar, para corregir, para instruir, Señor. Ayúdanos a ser sensibles. No permitas que se endurezca nuestro corazón. Dios dice, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy mi voz, sé sensible, hermano. Porque lo que hoy Dios puso como enseñanza es porque quiere bendecirte más y más de como lo ha hecho hasta el momento. Ven, Señor Dios, en esta hora, toca corazones, toca vidas, Señor. Yo sé que estos mensajes son para que nos pongamos a cuentas contigo, para que busquemos tu rostro cada día más, para que nos abandonemos, Señor Dios, en tus brazos, para que recordemos que separados de ti nada podemos hacer, y que tú no puedes ser burlado, Señor. Tú no puedes ser burlado. Quizás hemos pensado que hemos engañado a nuestra familia o a nuestros seres queridos, pero sabemos que la paga del pecado es muerte, Dios, y eso es algo inviolable. Ven en esta hora. Si alguien por sus propias fuerzas no puede salir, si alguien por sus propias fuerzas no puede, Dios, tú sabes que el pecado y la desobediencia es como estar en un pozo. ¿Y quién cayendo a un pozo puede salir por sus propios medios? Necesitamos que tú, Señor Dios, extiendas tus manos, tus brazos de misericordia en esta hora y nos rescates. Si hay alguien que está en ese pozo, yo te pido que le rescates. Que tú, Señor, como decía David, le pongas en una piedra firme. Tu palabra dice que David decía, pacientemente esperé a Jehová, y Él escuchó mi voz y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Quizás tú quieres salir de esa situación, quizás tú quieres dejar ese sentimiento, eso que te ata, pero tú no puedes. Hoy clámale a Dios, hoy clámale a Dios. Él está aquí para hacerte libre de cualquier emoción, de cualquier sentimiento negativo. Ven, Señor Dios, ven, Señor Dios.